Muy buenas, ingenieros. Estamos ya a 31 de diciembre. No. Lo que implica ya que el año se acaba. Adiós 2018. Y ya hay más de una persona que me ha preguntado cómo es el año nuevo para los japoneses, cómo lo celebran, teniendo en cuenta que para los japoneses cuando llega el 25 de diciembre la Navidad desaparece. O sea, del 1 de diciembre al 25 de diciembre, todo Navidad. Del 25 de diciembre en adelante no existe la Navidad en Japón. Y comienzan las preparaciones para las festividades de Año Nuevo. ¿Cómo son las festividades de Año Nuevo? Porque el tema de las 12 uvas no lo tienen muy arraigado aquí. Pues tienen una serie de cosas que pues me he ido haciendo una lista para ver qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Así que mi plan para... Bueno, no solamente hoy, que hoy saldré, intentaré hacer bastantes cosas de mi lista, pero no es solamente para hoy, sino que las festividades de Año Nuevo duran 2, 3, 4 días, incluso si lo alargamos hasta el tema del Kagami Biraki para romper el mochi, pues dura hasta el 11 de enero. Voy a intentar hacer la gran mayoría hoy, esta noche y mañana por la mañana, e iréis viendo paso por paso más o menos algunas de las cosas más importantes que se pueden hacer en Año Nuevo. Una de las primeras que ya he hecho ha sido el osoji, que bueno, digamos que no ha sido un osoji como tal, porque el osoji para los japoneses es la gran limpieza de la casa, poner la casa patas arriba para limpiarla de arriba abajo, y yo pues no tengo una casa propia, yo vivo en un apartamento compartido, por lo que yo lo que he hecho ha sido limpiar mi habitación, simplemente, de arriba abajo, pero con la mierda que tenía la habitación de por sí, os digo que yo he limpiado más que lo que limpian los japoneses. Así que una cosa que puedo tachar ya de la lista, y voy a ir viendo las siguientes, a ver qué es lo que puedo encontrar y lo que puedo hacer y lo que no. ¿Me acompañáis? Bien, esta pretendía ser una parte sorpresa dentro de todo el vídeo, porque supuestamente esto no aparece como lo típico que hacen todos los japoneses cuando llega Año Nuevo. Que es que, bueno, yo había leído en internet que una de las cosas que hacen, pero no aparece en todos los sitios, es venir aquí al santuario de Oji, y se dice que hay aquí un festival de zorritos, los típicos kitsune, y entonces pues que hay stands que te pintan la cara y demás. Y estuve mirando la información en internet y digo, oye, qué bien, que es que además me pilla al lado de casa. O sea, literalmente creo que he tardado 15 minutos en venir, o sea, está muy cerca. Pero cuando he llegado aquí no he encontrado zorritos, no he encontrado festival, no he encontrado nada. Lo que hay ahora mismo pues es un santuario que sí, es muy bonito, al igual que otros cuantos, y también tiene algunos que otros puestos de festival adornados por los lados, pero cerrados o casi cerrados. No sé si habrán abierto del todo, pero vamos, desde luego no hay nadie pidiendo, ni gente agolpada, ni nada. Lo que me hace pensar que sí que ha habido un festival aquí, o lo va a haber, pero no ahora. Así que he venido para nada, pero al menos puedo tachar otra cosa de la lista. Siguiente. Nos encontramos ahora en el Zoyoji, que es el templo al lado de la Torre de Tokio. Son ahora mismo las 11:15 aproximadamente, lo que significa que en unos minutos va a comenzar el Yoya no Kane, que son las 108 campanadas. No como en España, tenemos 12, aquí tenemos 108. Pero bueno, aquí se supone que la tradición es porque son las 108 campanadas destinadas a expulsar los 108 males, según la doctrina budista. Así que ahora mismo está todo esto a rebosar de gente, como podéis ver. Hemos venido un rato antes y estaba no vacío, pero había mucha menos gente. Pero también hacía mucho frío, así que no íbamos a estar aquí. Hemos estado de cafés y demás. Así que ahora mismo pues toca esperar y a ver qué es lo que va a pasar cuando comienza el Año Nuevo. Incluso han apagado la torre. Acabo de empezar el año. ¡Feliz Año Nuevo a todos! I have no
vídeos que estáis viendo, muchos de ellos son la gente que ha hecho cola para poder ser de los que tocan la campana. Una de tantas, de esas 108 veces. Y no sé si va a haber algún evento especial aquí mientras que suenan las campanas o solamente van a ser las 108 campanadas. La putada es que tengo el árbol por medio, pero es que no hay más sitio por donde me puedo poner. Pues ya estamos en enero. Esta es la tercera. Quedan 105. Tenemos para rato. Como podéis imaginar, No voy a grabar todas. no me da cuenta. La gente se está empezando a mover ahora. La gente se está empezando a mover porque ha visto 3 campanadas. Ha dicho, bueno, si las 105 que quedan son iguales. Total. Entonces, una vez que han pasado las primeras 3, ahora está empezando el movimiento. ¿Qué va? La cuarta. A la de... ¿Cómo ya? Esta, si no he contado mal, me parece que van a por la 10ª ya. Ya solo quedan 98. Al fin han encendido otra vez la torre. Bueno, yo por mi primera película del año y finalizando han dicho, encendamos la Torre Eiffel de Tokio. La Torre Eiffel de Tokio. No, es justo cuando Cuidado con la mano. No pasa nada, si se equivocan se va a escuchar más que la campana. Así sale más bueno. mira, con la música es más graciosa. Otra de las cosas bastante típicas y que no había probado en este año nuevo todavía es la masake. Parece horchata, pero en realidad es como sake dulce. Está bueno, está dulce, pero lo que está es muy caliente. Como me han dicho, ten cuidado porque está caliente y tal. Digo, vale, lo he cogido y tal, sin problema porque tengo el vasito, pero qué malo suyo. Tiene un sabor raro, no sé, no está mal. Me encuentro ahora mismo en el santuario de Nezu y aquí pues voy a poder tachar 2 cosas. En primer lugar, una de ellas que llevaba tiempo queriendo tachar es la de comer mochi. No es en sopa el típico Sony. Si lo encuentro por ahí luego lo compraré también porque me encanta. Pero bueno, al menos tengo este que también está muy bueno y puedo tachar de la lista. Está muy bueno, pero qué malo suyo. Está como crujiente por fuera, porque lo han tostado. Está crujiente y caliente por fuera, pero tiene esa textura del mochi por dentro. Y con salsa de goma también, y está muy bueno. Y como digo, pues aquí puedo tachar 2 cosas. Una de ellas es el mochi, y la otra, no sé si os habéis fijado, que detrás de mí tengo una gran cantidad de gente. Todo eso para allá que sigue. Y es que, bueno, otra de las tradiciones típicas de Año Nuevo que puedo tachar ahora es el Hatsumode o la primera visita a un santuario sintoísta.
Yo en mi caso he cogido el santuario de Nezu, primero porque me pilla bastante cerca de casa y segundo porque dije no va a estar tan lleno como otros que puedan ser a lo mejor el Sensoji en Asakusa o el Kandamyojin o a lo mejor en Akihabara. Igual esos van a estar más llenos, pero digo, bueno, si me vengo aquí no estará tan lleno. Igual no está tan lleno como los otros, pero sí que hay una cola considerable para ir a rezar al santuario, para dejar la moneda y echar las plegarias para el año nuevo. No sé si me pararé yo, intentaré llegar ahí, pero bueno, al menos le puedo tachar Mochi y Hatsumode. Me llama la atención que cada vez que voy a templos o santuarios durante alguna festividad, suelen tener puestecillos, normalmente de comida o de juegos para niños o cosas así. Pero lo que tiene este santuario, pues no lo he visto en muchos otros, la verdad. Que es que además de tener los puestecillos de comida y de jueguecitos para los niños, tiene también pues puestos de venta, pues rollo el rastro, donde venden pues, calcetines, venden antigüedades, venden cualquier cosa que tengan a mano. Se pueden pasar y venderla aquí también. Así que da la impresión como de los típicos mercadillos. Tienen todo el precio y tal, entonces pues se puede mirar y comprar lo que queráis. Definitivamente Japón no está hecho para altos. Mirad la altura del tori, mirad mi altura. O sea, literalmente cuando paso por todos los toris tengo que ir agachado porque si no, me doy con la cabeza. También algo muy típico de Año Nuevo son los comercios cerrados. Cada restaurante que veáis normalmente siempre suele estar cerrado, incluso cadenas. Matsuya, abierto 24 horas. Cerrado. Bien, me encuentro ahora en otro santuario, el santuario Showa, que también está en la zona de Nippori, me pilla muy al lado de casa. Lo primero de todo, decir que este santuario normalmente las otras veces que había venido estaba desierto, literalmente no había ni una persona, yo creía que estaba abandonado. Pero ahora durante el Hatsumode pues también está llenísimo. Igual que pasaba en el santuario de Nezu, aquí también tenemos una gran cola detrás de mí. Toda la gente que está haciendo cola para poder hacer sus plegarias y para poder ser bendecidos. Pero también me gustaría señalar que si veis aquí detrás, aquí al fondo hay una figura. Es una figura de una personalidad histórica del clan Minamoto. No sé exactamente de quién, porque el cartel estaba en japonés y demás, pero me ha hecho mucha gracia porque, tiene toda la explicación en japonés y tal, y yo mientras estaba intentando leerlo, entendía a lo mejor un kanji de cada 20, no lo sé, ha llegado una familia de japoneses, se ha puesto a leerlo, y yo estaba escuchándoles mientras hablaban, y empezaban a murmurar, Minamoto, Minamoto, pero empezaban a decir, kanji yomenai, kanji yomenai, o sea, ni siquiera los japoneses sabían cuáles eran los kanjis de ese tal Minamoto, así que bueno, digamos que el clan Minamoto tiene varias personalidades famosas, Minamoto Yoritomo, Minamoto Yoshitsune, pero decían que no era ninguno de esos. No sé quién sería algún hermano, por lo que les he oído en plan de, será algún hermano, algún conocido también del mismo clan, pero no sabían ni ellos cuáles eran los kanjis del nombre. Y esto es algo que suele pasar a veces, que ni siquiera los propios japoneses conocen esos kanjis. De manera que en cualquier caso puedo tachar el Hatsumode 2 veces. Ya he visto 2 santuarios en el mismo día. No creo que visite más hoy, pero bueno, al menos no esperaba visitar este, pero ya que estaba de paso dije, voy a verlo también. No tiene que ver con Año Nuevo lo siguiente, pero ya que estaba muy cerca del santuario por donde había pasado antes, pues aprovecho ya y os lo cuento. La cuesta donde me encuentro ahora se conoce como Fujimizaka, o en japonés sería la cuesta donde se ve el Fuji. ¿Por qué? Porque también justo detrás de estos edificios anteriormente se podía ver el Fuji. Entonces pues yo, que no sabía lo de anteriormente, vine aquí y bueno, no se encuentra ahora mismo porque no porque el Fuji haya desaparecido, sino porque con todos los edificios que han puesto últimamente, pues a partir de 2013, si no recuerdo mal lo que decían, pues ya no se puede ver el Fuji. Pero en cualquier caso pues ha quedado una cuesta bastante chula. Estas son algunas de las fotos de cuando todavía no había tantos edificios y se podía ver el Fuji aún desde esta cuesta. Aunque si observamos bien, todavía se puede ver el Fuji. Ahí está. Vamos a ver qué tal está el mochi.
mochi. Está un tanto pegajoso, pero ahora que lo tengo apoyado la cámara puedo usar las dos manos. Si lo veis está... se cae. Está muy bueno, la única pega es que ya lo he pillado un poco frío, pero incluso frío está bueno. Esto recién hecho es la gloria bendita. Ya tengo dos tipos diferentes de mochi que he comido. Uno junto al santuario, dentro del santuario Nezu, que ha sido mochi en un palo, mochi frito. Y este que es mochi casi en sopa, no en sopa. Me hubiera gustado encontrarlo en sopa, el Sony, pero no lo he encontrado. No sé dónde habrá. A ver si puedo conseguir que lo veáis bien. Normalmente es una pasta blanca, lo que se queda de andar moliendo el arroz. Pero como esto está tan mojado en salsa de soja, pues ya se ha quedado con el color marroncito. Y está muy bueno. Bien, pues es hora de hacer un repaso a todo lo que llevo y lo que no llevo de Año Nuevo, lo que he podido conseguir y lo que no. Digamos que, por ejemplo, en cuanto a la soba, estos fideos tosicos y soba, que se dice que cuanto más largos mejor suerte y más longevidad, no he podido conseguir esos tosicos y soba como tal. He podido tomar yakisoba y al día siguiente pues me hice soba para mí, pero no pude tomarlos, los originales, de manera que bueno, casi sí, casi no, pero bueno, a juicio del público. Eso ya lo que vosotros creáis, lo he conseguido, no lo he conseguido, como vosotros creáis. Quizá el que más me fastidia no haber conseguido, y ese ya es seguro que no lo he conseguido, es el Hatsuji Node o primer amanecer. Se dice que ver el primer amanecer en Japón da buena suerte porque es cuando el dios del año nuevo, Toshigami, me parece que se llama, aparece por primera vez y se supone que pues verlo te da buena suerte para el resto del año. Ya te bendice desde el primer momento. No lo pude ver, ¿por qué? Pues en un primer momento es que me hubiera gustado estar toda la noche por ahí, pero no tenía tampoco nada que hacer, ni nadie se quedaba. Así que la verdad que en Nochevieja, después de todo el Yoya no Kane, de las campanadas que habéis visto en el templo Zoyoji, pues entre unas cosas y otras acabé llegando a casa como a las 3 de la mañana y si hubiera querido ver el primer amanecer me tendría que haber despertado como a las 5 para buscar algún sitio, dado que además es bastante complicado en Tokio. Si no tienes ningún sitio ya reservado, es bastante complicado encontrar alguno. Porque, por ejemplo, lo que son las torres del gobierno metropolitano, la Tokyo Skytree, etcétera, todos estos sitios altos normalmente ya llevan pre-reserva para verlo de antes, por lo que es un tanto complicado. Lo veré otro año, a ver si otro año estoy aquí también y lo puedo ver, pero en este caso al menos, por ahora misión fracasada. Además, aunque no sea una tradición muy japonesa precisamente, pues no me quería perder las 12 campanadas de España, que en el horario japonés serían las 8 de la mañana siguiente, por lo que levantarme a las 5 después de haber llegado a las 3 y luego quedarme despierto hasta las 8 no lo veía un muy buen plan, la verdad. Y el otro que fracasé pues sería el de los echirriori, que son estos platos combinados que parecen como un bento, pero está compuesto por muchos platitos chiquititos para hacer como una especie de degustación, y es un plato un tanto caro, un tanto exclusivo, como una delicatessen, y suele estar bastante bien por lo que me han dicho, pero no lo encontré. Quizás otro año, si lo encuentro con tiempo, lo compraré con antelación como los japoneses hacen y no dejándolo todo para el último día. Pero sí que hay otros dos que podría tachar de la lista, que aunque no son la gran cosa, pero
sí que importan. Que por un lado estaría Waraizome, que sería la primera risa del año, y eso sé que lo podría tachar desde el mismo momento que fui a las campanadas, porque allí cuando coincidí con Mimi, con Alec y demás, con Carol, pues allí me pude estar, tuve risas para rato, así que ya solamente desde ahí ya tuve risas de sobra. Y el otro que podría tachar sería el del Hatsuyume, el primer sueño. También los japoneses en esta gran obsesión por los primeros también le dan mucha importancia al primer sueño del año. Se dice que si tu primer sueño del año es con el monte Fuji, o con un halcón, o con una berenjena, significa que vas a tener buen augurio. Es un buen augurio para tener buena suerte este año. Yo no he soñado ni con monte Fuji, ni con un halcón, ni con una berenjena. Creo que he soñado con algo del curro, pero no estoy muy seguro. No lo recuerdo muy bien, pero sé seguro que no soñé ni con el Fuji, ni con halcones, ni con berenjenas. Así que no sé qué año me deparará, pero al menos pues ese primer sueño ya está cumplido. Y por último tengo 2 por 1 para acabar. Por uno pues el Hatsuyuri, que sería la primera venta, también otro de los primeros que hacen. Pues ya he tenido mi primera compra, comprando algo que además es otra de las cosas que me faltaba por tachar, que es el Fukubukuro. Aquí lo tenéis. Fukubukuro o bolsa de la suerte. Se venden muchísimo en todas las tiendas, normalmente con este tipo de envoltorios. Aquí podéis ver los kanjis. Fuku, que es suerte, y Fukuro, que es bolsa de la suerte, que lo venden en muchas tiendas y está cerrado, por lo que es a ver qué te toca. Dependiendo de las tiendas, pues te puede tocar una cosa u otra, y es bastante interesante. Y también he de decir que yo el mío no lo he abierto todavía. Yo he comprado la mía, porque ya depende. Si te gusta más a lo mejor probar suerte con la ropa, pues te vas a una tienda de ropa. Te puedes probar a lo mejor en tiendas de anime y que te toquen a lo mejor una figurita u otra. Quién sabe, a lo mejor te gusta, a lo mejor no. Yo he probado en una tienda de snacks y de chocolates y de dulces y de cosas así, que está bastante bien, en bueno. Pero como todavía no la he abierto, pues voy a hacer algo que no esperaba hacer en este vídeo, que es un unboxing. Así que vamos a ver qué tal es, porque no tengo ni idea de lo que hay dentro ahora mismo. Tiene aquí el celo, que le gusta mucho ponerlo a los japoneses. Aquí tiene uno, otro. Voy a abrirlo. No quiero ni siquiera mirar qué hay dentro hasta no abrir por completo la bolsa. No tenía ni idea de que iba a hacer un unboxing. Bolsa abierta. Vamos a ver cuántas cosas tenemos aquí. ¡Wow! Primera cosa. Una bolsa de patatas. Fuato. Parece como una especie de pan de gamba o algo así. Sin gluten. Bueno, a ver. Siguiente. Popu. Ah, mira. Una bolsa de piruletas. Que la marca está de la niña rara, que veo por todos lados. Nunca sé cómo se llama la marca, pero es muy conocida. Aquí aparece por todos lados. Siguiente. Joder. ¿Cuántas cosas? Está esto lleno de verdad. A ver, otra cosa más. ¿Qué es esto? Canutos. Canutos de patata. No sé qué sabor tienen. Patata. Umashio allí. ¿Como a sal? No lo sé, la verdad. Puede estar bueno. Siguiente. Una caja de chocolate de fresa. Esto creo que es lo que más me intriga. Parece como una especie de churro negro y gordo. ¿Qué leches es esto? Parece como un umai caducado. No sé exactamente qué es. Está duro. Lo único que sé es que tiene miel por dentro. Pero aparte de eso, no tengo ni idea. Me intriga la verdad, pero no sé qué tal estará. Siguiente. ¿Magdalenas? Ah, no. Esto tiene que estar muy bueno. Son como una especie de rollitos. Ahí, más o menos lo podéis ver. Que tiene anko en el interior. Y además creo que tiene un poquito de nata.
Así que esto va a estar muy bueno. Deditos de chocolate. Finga chocoreto. Tiene que estar bueno. Esto que es como unas Pringles. Bourbon Potelka. Como unas Pringles polacas. Espera porque estoy viéndolo a ver qué sabores tiene. O sea, es como sabor de pollo y verduras. Pollo y sopa de verduras. ¿Ves? Aquí está el dibujito. Es sabor como la típica sopita de pollo con verduras, pero en patatas fritas. Queso con almendras. Me gusta el queso mucho. No me gustan las almendras. Creo que voy a hacer muchos regalos. Y finalmente, no sé si será lo mejor o no, porque yo he ido sacando aleatoriamente, pero Cantory Mama. Oh, esto tiene muy buena pinta. De hecho, estas creo que son, si no me equivoco, tiene todas... ¡Sí! ¡Oh! Estas están muy buenas. De vainilla y de chocolate. Hay dos variedades. Son como cookies, como galletas, que están rellenas. Esta de vainilla y esta de chocolate. Están muy buenas. Es una marca muy buena. Así que la verdad, estos me encantan. Y eso ha sido todo. Hemos tenido hasta un unboxing inesperado. De manera que es otra cosa que puedo tachar de la lista. Y con esto pues habríamos cerrado las cosas que se pueden hacer en Año Nuevo. Hay otras cuantas todavía, que algunas de ellas no las he apuntado. Por ejemplo, pues tomarse el primer baño. No lo he apuntado porque aquí solamente tengo ducha. Tengo pendiente encontrar algún sento donde pueda entrar, algún baño público. O hacer la primera caligrafía, que yo soy penoso, prefiero que la haga otra persona. Así que hay muchas cosas que hacer en Año Nuevo. En este vídeo quería mostraros algunas de ellas. Espero que os haya gustado y como siempre, recordad, si es así, manita arriba, suscribíos si no lo estáis, comentad lo que queráis, dadle vidilla y nos seguimos viendo por otros vídeos de Japón. Hasta la próxima.